A mis 82 años, con las rodillas quejándose a cada paso y la vista nublada por el tiempo, creía que ya no quedaban sorpresas en el camino. Hasta que un hombre con traje gris, un agente judicial, llamó a mi puerta una mañana de martes. Sostenía un papel que se sentía tan helado como sus palabras. El documento decía, con una frialdad burocrática que me partió el alma, que la casa donde crié a mis 5 hijos, donde lloré la muerte de mi marido y donde planté con mis propias manos cada rosal del jardín, simplemente no era mía. ¿Cómo que no era mía? Cada ladrillo de este lugar guarda el eco de mi risa. Cada pared está impregnada con el olor de mis guisos. Esta casa no es solo un techo y 4 paredes, es el museo de mi vida entera. Es el marco de la primera foto de mi hijo mayor, la madera del suelo donde mi niña aprendió a caminar, el jardín donde celebramos bodas y bautizos. 50 años de existencia están cosidos a sus cimientos. La idea de que todo eso pudiera ser una ilusión, un escenario prestado sin que yo lo supiera, era un puñal que se retorcía en mi pecho. Me quedé allí, en el umbral, con el papel temblando en mis manos, sintiendo cómo el suelo que pisé con tanta seguridad durante medio siglo se desvanecía bajo mis pies. ¿Cómo era posible vivir una mentira tan grande durante tanto tiempo? Si esta historia ya te ha tocado el corazón, por favor deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte el final. Necesito que el mundo sepa lo que me hicieron y vuestro apoyo me da la fuerza para seguir contando. Para que entendáis de verdad la dimensión de esta traición, necesito volver atrás. Necesito llevaros a 1968, al barrio de La Esperanza, cuando yo era una joven llena de sueños y Antonio era el hombre que me prometió el mundo. La historia no empieza con un papel frío en manos de un desconocido, empieza con el olor a cemento fresco y una promesa susurrada al oído en un solar vacío, lleno de polvo y esperanza. Necesito que viajéis conmigo a esos días, para que podáis ver con vuestros propios ojos cómo se construyó, ladrillo a ladrillo, no solo una casa, sino también la mentira que la sostenía. Recuerdo como si fuera hoy a mi difunto Antonio, con la camisa empapada en sudor y una sonrisa que podía iluminar el día más gris. Mientras levantaba cada pared de este lugar con sus propias manos, me miraba y decía, «Es nuestro castillo, mi reina». Y yo, por supuesto, le creía. ¿Cómo no iba a hacerlo? Llegamos a este barrio solo con lo opuesto, con el valor en el corazón y la fuerza en nuestros brazos. Él era mi protector, mi compañero, el arquitecto de nuestra vida. Cada clavo que martillaba, cada viga que colocaba, parecía un juramento de amor eterno, una promesa de seguridad que duraría para siempre. Durante 50 años, él se encargó de todo, del papeleo, de las facturas, de los impuestos, de cualquier cosa que tuviera que ver con números y firmas. Deja que yo resuelva esta burocracia, mujer. Tú eres la reina de la casa. No tienes que preocuparte por eso, me decía siempre, apartándome de cualquier documento con una dulzura que, hoy lo veo, era veneno puro. Me apartaba con un beso en la frente, con un gesto de cuidado que en realidad era una forma de mantenerme en la oscuridad. Y yo, tonta y enamorada, confié ciegamente en él, sintiéndome la mujer más afortunada y protegida del mundo. Y yo le creí. ¿Qué esposa no creería al hombre que le jura amor eterno mientras construye el nido para sus futuros hijos? No era estupidez, era amor, un amor ciego, incondicional, que me impidió ver las sombras que se escondían detrás de su sonrisa protectora. Me sentía tan segura en el mundo que él había creado para mí, que nunca se me ocurrió cuestionar nada. Pero ¿cómo iba yo a imaginarlo? ¿Quién podría pensar que la mano que te acaricia por la noche es la misma que durante el día está firmando tu sentencia, despojándote de todo sin que te des cuenta? Viví durante medio siglo en esa burbuja de amor y protección, convencida de que mi vida era perfecta, de que mi matrimonio era un refugio inquebrantable. Pensaba que conocía cada rincón de mi casa, cada secreto de mi marido, pero la verdad es que no conocía ni al hombre con el que dormía cada noche. Y la traición no vino solo de él, no, había alguien más, una figura cercana que sonreía en nuestras fotos familiares, observando desde las sombras, esperando pacientemente el momento adecuado para dar el golpe de gracia.
Pero eso solo lo descubriría muchos años después. Recuerdo el polvo de aquel solar como si todavía lo tuviera metido en la garganta. Era un polvo rojizo, seco, que se levantaba con el viento de la tarde y se nos pegaba a la piel sudada. El barrio de La Esperanza, en 1968, era más un proyecto que una realidad. Un conjunto de parcelas vacías donde familias como la nuestra, que llegaban de los pueblos con las manos vacías y el corazón lleno de ganas, soñaban con echar raíces. No teníamos nada más que la juventud y una fe ciega en el futuro, una fe que Antonio sabía alimentar con sus palabras y su sonrisa. Él veía un hogar donde yo solo veía tierra y malas herbas. Antonio era un hombre hecho a sí mismo, con los brazos fuertes de tanto trabajar en la obra, y una mirada que te hacía sentir la única mujer del mundo. El olor de su pelo, siempre repeinado con brillantina, se mezclaba con la de su sudor y el tabaco de liar, y para mí ese era el perfume de la seguridad. Me prometió que nunca me faltaría de nada, que construiría para mí un palacio, aunque fuera de ladrillo visto y con el suelo de cemento liso. Y yo, con mis 20 años y una ingenuidad que hoy me sonroja, le entregué mi vida entera sin pedir nada a cambio, sin dudar ni un solo segundo de su palabra. Levantamos esta casa con nuestras propias manos, o más bien con las suyas, mientras yo le llevaba el agua fresca en un botijo y la comida envuelta en un paño. Cada ladrillo que colocaba era una celebración. Lo veía de pie, sobre los cimientos, con el torso desnudo bajo el sol implacable, y me parecía un dios griego construyendo nuestro templo. Por las noches, agotados, nos sentábamos en el suelo de tierra y hacíamos planes. Aquí irá la cocina, Pilar, con una ventana grande para que entre el sol, y aquí el cuarto de los niños, que serán muchos y ruidosos. Escucharlo era como oír una melodía. Y los niños llegaron, primero Juan, luego Lucía, y después los otros 3, uno detrás de otro, llenando cada rincón de la casa con sus llantos y sus risas. La casa crecía con nosotros. Antonio añadía una habitación por aquí, un pequeño porche por allá. Yo la llenaba de vida, con el olor a potaje de los domingos, con cortinas cosidas a mano y con el ruido constante de una familia feliz. Me sentía la mujer más plena del mundo, la reina de mi pequeño reino, un reino que mi marido, mi rey, había construido solo para mí, o eso era lo que yo creía. Él siempre fue muy protector con los asuntos de fuera. Cuando llegaba el cartero con alguna carta del ayuntamiento o del banco, la cogía rápidamente antes de que yo pudiera verla. No quiero que te preocupes por tonterías, mi vida. Tú a lo tuyo, a cuidar de los niños y de esta casa, que es lo que se te da de maravilla. Yo me encargo de los papeles y de los problemas. Y lo decía con tanto amor, con tanta convicción, que yo sentía que me estaba quitando un peso de encima, que me estaba protegiendo del mundo exterior y sus complicaciones. Era su forma de amarme, pensaba yo. Mi cuñada Amelia, la hermana pequeña de Antonio, siempre estaba en casa. Se había quedado viuda muy joven y sin hijos, y nosotros éramos su única familia. Yo la acogí como a una hermana, le enseñé a cocinar mis mejores platos y ella me ayudaba con los niños, a los que adoraba. Me llamaba mamá, con una ternura que me desarmaba. Era una presencia constante, silenciosa, siempre dispuesta a echar una mano. Se sentaba en la cocina mientras yo preparaba la cena y me escuchaba hablar durante horas. Parecía tan frágil, tan dependiente de nosotros. Recuerdo que a veces, cuando Antonio y Amelia hablaban de asuntos que decían ser de sus padres, de alguna pequeña herencia o de papeles viejos, bajaban la voz, se encerraban en el salón y yo los oía susurrar. Si me acercaba, cambiaban de tema bruscamente y me sonreían. Son cosas de familia, Pilar, cosas aburridas que no te interesan. Y yo, una vez más, no le daba importancia. Confiaba en mi marido, y Amelia era como una hija para mí. ¿Qué mal podían tramar 2 personas que, supuestamente, tanto me querían? Mi mejor amiga, Carmen, que vivía en la casa de al lado, era más desconfiada. Su marido, Paco, era un libro abierto y ella lo sabía todo sobre su economía. Un día, tomando café en mi cocina, me dijo: «Qué suerte tienes, Pilar, que Antonio se encargue de todo. A mí Paco me hace firmar hasta la autorización para que los niños vayan de excursión». Se rió, pero su comentario se me quedó grabado.
Le contesté orgullosa que Antonio era así, que le gustaba tenerme como a una reina, sin preocupaciones. Carmen solo me miró y no dijo nada más, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Hubo otras señales, pequeños detalles que en su momento parecían insignificantes, como aquella vez que encontré a Antonio arreglando una tabla suelta del suelo de nuestro dormitorio. Cuando le pregunté qué hacía, se puso nervioso y me dijo que solo era una chapuza, que no me preocupara. Años después, cuando ya no estaba, descubrí que debajo de esa tabla había una pequeña caja de metal, pero estaba vacía. ¿Qué guardaría allí con tanto celo? ¿Qué secretos escondía el suelo que pisaba cada día? O las ausencias. A veces Antonio decía que tenía que ir al centro a hacer unos recados importantes y se llevaba a Amelia con él. Volvían tarde, con cara de cansancio y sin muchas explicaciones. Asuntos de la gestoría, decían. Siempre excusas vagas que yo aceptaba sin rechistar. Estaba demasiado ocupada con 5 hijos, con la casa, con la vida, como para ponerme a hacer preguntas que, en mi cabeza, solo demostraban desconfianza hacia el hombre que me lo había dado todo. La ceguera del amor es la peor de todas, porque te convence de que la oscuridad es luz. Y los años pasaron. Los niños se convirtieron en hombres y mujeres, se casaron y me dieron nietos. La casa se llenó de nuevas risas, de carreras por los pasillos, de celebraciones de cumpleaños en el jardín que yo misma había plantado. Cada rosal, cada geranio, era un recuerdo de un momento feliz. Esta casa no era solo mi hogar, era el archivo de mi existencia, el corazón de mi familia. Antonio y yo envejecíamos juntos, sentados en el porche viendo a nuestros nietos jugar donde antes habían jugado nuestros hijos. Creía que habíamos construido algo eterno, sólido como la piedra. Amelia seguía siendo parte de nuestras vidas, la tía soltera que malcriaba a los sobrinos y que siempre estaba allí, en cada comida familiar, en cada celebración. Su devoción por Antonio era casi religiosa. Siempre defendía cada una de sus decisiones, cada una de sus palabras. Si Antonio decía que algo era blanco, aunque fuera negro como el carbón, Amelia juraba que era del color de la nieve. Yo lo veía como lealtad de hermana, un amor fraternal incondicional. No podía imaginar que esa lealtad tenía un precio y que la que iba a pagarlo era yo. Recuerdo una tarde, pocos años antes de que Antonio enfermara. Una vecina nueva, que no nos conocía de toda la vida, se paró a charlar conmigo en la puerta. «¿Qué casa más bonita tiene?», me dijo. «¿La compraron ya hecha o la construyeron ustedes?». Con un orgullo que no me cabía en el pecho, le conté nuestra historia, cómo habíamos llegado a un solar vacío y cómo Antonio la había levantado con sus propias manos. La mujer me miró extrañada. «Pues qué raro», dijo, «porque el otro día, en el registro, vi los planos originales y me pareció que la propietaria era una tal Amelia». Se me heló la sangre. Entré en casa y se lo conté a Antonio. Se echó a reír a carcajadas. «Pero mujer, ¿cómo vas a hacer caso a los cotilleos de las vecinas? Seguro que se ha confundido. Amelia nos ayudó con un préstamo al principio, y a lo mejor su nombre aparece en algún papel viejo por eso, para el banco. Pero esta casa es tan tuya como mía, es nuestro castillo». Me besó en la frente y me dijo que no volviera a pensar en esas tonterías. Y yo, como siempre, elegí creerle. Elegí la paz de la mentira antes que la guerra de la verdad. La enfermedad de Antonio fue un golpe terrible. Se fue apagando poco a poco, como una vela. Durante sus últimos meses me dediqué a él en cuerpo y alma. Lo cuidé, le leí, le sostuve la mano mientras dormía. Amelia venía todos los días, pero la notaba extraña, distante. A veces los encontraba a los dos hablando en susurros en la habitación, y cuando yo entraba se callaban. Pensé que era por la tristeza, por no querer preocuparme más de la cuenta. No imaginé que estaban repasando los últimos detalles de su plan. En su lecho de muerte, Antonio me cogió la mano. Sus ojos estaban nublados por la medicación, pero me miró con una intensidad que me asustó. «Pilar, perdóname», me susurró con un hilo de voz. Yo, rota de dolor, le acaricié el pelo. «No tengo nada que perdonarte, mi amor. Has sido el mejor marido del mundo. Me diste una familia, un hogar, una vida». Él intentó decir algo más, pero la tos se lo impidió. Cerró los ojos y ya no volvió a abrirlos. Lloré sobre su pecho pensando que me pedía perdón por dejarme sola. Qué ingenua fui. No me pedía perdón por irse. Me pedía perdón por lo que había hecho. Por 50 años de engaño.
por haberme hecho vivir en una casa que nunca fue mía, por haberme convertido en una inquilina en mi propio hogar, en mi propia vida. Me pedía perdón por la traición que había tejido a mis espaldas junto a su hermana, la mujer a la que yo había querido como a una hija. Yo pensaba que el dolor más grande era perderlo a él, pero estaba terriblemente equivocada. El verdadero infierno estaba a punto de desatarse y tenía el rostro sonriente de mi propia familia. Después del entierro, la casa se sumió en un silencio denso y pesado, un silencio que ni siquiera las voces de mis hijos y nietos lograban romper del todo. Olía a flores marchitas y a café recalentado, el aroma del luto. Me sentía vacía, como si con Antonio se hubieran llevado una parte de mi estructura, un pilar que me había sostenido durante 50 años sin que yo me diera cuenta de su importancia. Mis hijos iban y venían, trayéndome un vaso de agua, una manta para las rodillas, hablándome en susurros como si temieran que cualquier ruido pudiera romperme en 1000 pedazos. Yo me dejaba cuidar, flotando en una neblina de dolor y recuerdos, aferrándome a la idea de que aunque él ya no estuviera, me quedaba nuestro hogar, nuestro castillo, el refugio que había construido para nosotros. Una semana después de su muerte, el timbre sonó. Era una tarde gris, de esas que anuncian lluvia y melancolía. Fui a abrir pensando que sería Carmen con alguna de sus sopas milagrosas, pero era Amelia. Se quedó parada en el umbral, vestida con un traje de chaqueta oscuro, demasiado formal para una visita de pésame. No llevaba el luto en la cara, no había rastro de lágrimas en sus ojos. Tenía una expresión extraña, una mezcla de nerviosismo y una determinación fría que me heló la sangre. Entró sin que yo le invitara, mirando a su alrededor como si estuviera tasando el lugar, como si lo viera por primera vez, y supe, con esa intuición que solo dan los años, que algo terrible estaba a punto de suceder. Mis hijos estaban en el salón, repasando algunas fotos antiguas de su padre. Al verla entrar, se levantaron para saludarla, pero ella los detuvo con un gesto de la mano. «No he venido a una visita social», dijo con una voz que no le reconocí, una voz desprovista de toda la dulzura que siempre había fingido. «Necesito hablar con todos vosotros. Es importante». Sacó de su bolso una carpeta de cartón, de esas que se usan para los documentos oficiales, y la sujetó contra su pecho como si fuera un escudo. El ambiente se cargó de una tensión insoportable. Nos sentamos todos en el salón, el mismo salón donde habíamos celebrado tantos cumpleaños, tantas navidades, y esperamos a que hablara, sintiendo que el suelo se abría bajo nuestros pies. Amelia colocó la carpeta sobre la mesa de centro con un cuidado casi quirúrgico. La abrió despacio, saboreando el momento, disfrutando del poder que le daba aquel pedazo de papel. Dentro había un documento con sellos oficiales y una caligrafía antigua. Lo deslizó sobre la madera pulida hasta que quedó justo delante de mí. «Antes de que digáis nada, quiero que leáis esto», dijo, señalando el papel con un dedo largo y huesudo. Yo miré el documento sin entender. Era una escritura, de eso no cabía duda, pero las letras bailaban delante de mis ojos nublados por las lágrimas recientes. Mi hijo Juan, el mayor, lo cogió y empezó a leer en voz alta. Su voz, al principio firme, comenzó a temblar a medida que avanzaba por las cláusulas y los nombres. No entendía lo que Juan leía. Eran términos legales que se me escapaban, pero hubo un nombre que se repitió una y otra vez. Un nombre que resonó en la habitación como el eco de una campana fúnebre. Amelia García. El nombre de mi cuñada. ¿Por qué su nombre estaba en un papel tan importante? Miré a mis hijos. Sus caras eran un poema de confusión y espanto. Lucía, mi hija, me cogió la mano, que de repente estaba fría como el hielo. «¿Qué es esto, tía?», preguntó con un hilo de voz. «¿Por qué está tu nombre en la escritura de la casa de mis padres?». Amelia ni siquiera la miró. Levantó la barbilla y me clavó sus ojos, 2 pozos oscuros y sin fondo, y pronunció las palabras que destrozaron mi mundo. «Porque esta casa, querida sobrina, es mía. Siempre lo ha sido, desde el primer ladrillo que se puso en este solar». La frase quedó suspendida en el aire, venenosa y afilada. Se hizo un silencio tan profundo que podía oír el latido desbocado de mi propio corazón. Al principio pensé que había oído mal, que el dolor me estaba haciendo imaginar cosas. Luego una risa nerviosa se me escapó de la garganta. «Amelia, por favor, no es momento para bromas de tan mal gusto. Tu hermano acaba de morir. Un poco de respeto». Pero ella no se inmutó. Su rostro era una máscara de piedra. «No es ninguna broma, Pilar. Es la pura verdad. Y tengo los papeles que lo demuestran». Juan tiró la escritura sobre la mesa con rabia. «Eso es imposible.
Mi padre construyó esta casa con sus propias manos. Nosotros lo vimos. Todos los vecinos lo saben». Amelia sonrió, una sonrisa torcida y sin alegría. «Sí, claro que la construyó él. Puso el sudor y el trabajo, pero el dinero y el nombre que figuran en cada documento legal, en cada permiso, en cada pago de impuestos durante 50 años, son los míos». Antonio era un hombre muy previsor. Sabía que las cosas podían torcerse, que los matrimonios a veces no duran para siempre. Quería asegurarse de que su patrimonio, el patrimonio de los García, se quedaba en la familia, en su verdadera familia, su hermana. Cada palabra era un martillazo en mi pecho. Su verdadera familia. ¿Y yo qué era? ¿Que éramos sus hijos, figurantes en una obra de teatro que había durado medio siglo? Sentí que me faltaba el aire. La habitación empezó a dar vueltas a mi alrededor. Las caras de mis hijos se deformaban. La voz de Amelia llegaba como un zumbido lejano. Me aferré a los brazos del sillón, el mismo sillón donde Antonio se sentaba a leer el periódico cada tarde, y sentí que me hundía en un abismo de incredulidad y dolor. ¿Cómo? ¿Por qué? Las preguntas se agolpaban en mi mente sin encontrar respuesta. ¿Cómo podía el hombre que me había llamado su reina haber planeado algo tan cruel? Y entonces, como un relámpago en una noche oscura, todos los pequeños detalles inexplicables de nuestra vida juntos cobraron un sentido terrible y monstruoso. Las conversaciones en susurros entre Antonio y Amelia, que siempre terminaban cuando yo me acercaba. Los viajes que hacían juntos al centro, a la gestoría, de los que volvían con caras serias y sin dar explicaciones. La vez que la vecina nueva me dijo que había visto el nombre de Amelia en los papeles del registro, y Antonio se rió, llamándome tonta por creer en cotilleos. Cada mentira, cada excusa, cada beso en la frente para que no me preocupara por los papeles. Todo era parte de un plan meticulosamente diseñado para despojarme de todo. Me levanté, o al menos lo intenté. Las piernas me temblaban tanto que apenas podían sostenerme. Me acerqué a ella, mirándola a los ojos, buscando un atisbo de la mujer que había cuidado de mis hijos, la que me había llamado mamá durante tantos años. No la encontré. En su lugar había una extraña, una usurpadora con el rostro de mi familia. ¿Por qué, Amelia? ¿Por qué me habéis hecho esto? Yo te quise como a una hija. Mi voz se rompió en un sollozo ahogado. Ella ni siquiera parpadeó. Cumplía la voluntad de mi hermano, repitió, como un autómata. Él nunca quiso que esta casa fuera tuya. Solo te permitió vivir en ella. Eras la guardiana, nada más. Guardiana. La palabra me golpeó con la fuerza de una bofetada. 50 años de mi vida, de mi sudor, de mis cuidados, reducidos a un simple trabajo de guardiana. 50 años fregando estos suelos, cuidando este jardín, llenando de amor cada rincón, creyendo que construía un hogar para mi familia, cuando en realidad solo estaba cuidando la propiedad de otra persona, una inquilina sin saberlo, una sirvienta con el título de esposa. El dolor era tan agudo, tan físico, que tuve que llevarme la mano al pecho, convencida de que el corazón se me había partido en dos. Mis hijos reaccionaron, se pusieron de pie, formando una barrera protectora a mi alrededor. Empezaron a gritarle, a llamarla ladrona, traidora. El salón se convirtió en un campo de batalla de acusaciones y reproches. Pero Amelia permanecía impasible, como una estatua de sal. Esperó a que se calmaran, a que el primer estallido de furia se agotara, y entonces dio el golpe de gracia. Tenéis un mes para sacar vuestras cosas y marcharos. La casa ahora es mía, y pienso venderla. Necesito el dinero. Después de todo, es mi herencia. Un mes. 30 días para desmontar 50 años de vida. 30 días para empaquetar los recuerdos, las risas, los llantos. 30 días para abandonar el único hogar que había conocido, para ser arrojada a la calle a mis 82 años por la misma gente que había jurado amarme y protegerme. Miré alrededor, a las paredes que habían sido testigos de toda mi historia, a los retratos de mis hijos, de mis nietos, de mi boda con Antonio. Todo era una mentira. El marco dorado de la foto de nuestra boda parecía ahora una burla cruel, un recordatorio de la farsa en la que había vivido.
Amelia recogió sus papeles, los guardó en su carpeta y se dirigió a la puerta sin decir una palabra más. No se despidió, no nos miró. Salió de la casa, de su casa, con la misma frialdad con la que había entrado. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en el silencio como un disparo. Nos quedamos solos, los 5, en medio de las ruinas de lo que hasta hacía una hora había sido nuestro hogar, nuestro refugio, nuestro mundo. Y yo, por primera vez en mi vida, no supe qué hacer. Me derrumbé en el sillón y lloré. Lloré como nunca antes lo había hecho. No lloraba solo por la casa, ni por el futuro incierto que se abría ante mí. Lloraba por la traición. Lloraba por el hombre al que había amado, el hombre que resultó ser un completo desconocido, un monstruo que había dormido a mi lado durante medio siglo. Lloraba por la mujer a la que había abierto mi corazón y mi hogar, que había sido cómplice de la mentira. Lloraba por mi juventud perdida, por mi confianza destrozada, por la ingenua muchacha que creyó en la promesa de un castillo construido sobre cimientos de engaño. La revelación no fue como abrir una puerta a un cuarto oscuro. Fue como si el suelo entero se derrumbara y me precipitara a un vacío sin fin. Cada recuerdo feliz estaba ahora manchado, envenenado por la verdad. Las cenas de Navidad, las fiestas de cumpleaños, las tardes tranquilas en el porche. ¿En qué pensaba Antonio mientras me sonreía? Se reía de mí por dentro. Disfrutaba de su pequeño y cruel secreto mientras yo le servía el café. Y Amelia, ¿qué sentía cuando me abrazaba y me llamaba mamá, sabiendo que un día vendría a arrebatarme el techo sobre mi cabeza? El dolor era tan inmenso que eclipsaba el luto por Antonio. Ya no lloraba por el marido que había perdido, sino por el que nunca tuve. El hombre que yo amaba había muerto mucho antes, o quizás nunca había existido. En su lugar solo quedaba la imagen de un estafador, un cobarde que no tuvo el valor de enfrentarse a mí, ni siquiera en su lecho de muerte. Ahora entendía su último susurro: perdóname. No pedía perdón por morir, pedía perdón por haber vivido una mentira, por haberme sentenciado a esta miseria desde el primer día. Mis hijos intentaban consolarme, pero sus palabras no llegaban hasta mí. Estaba atrapada en mi propia cabeza, rebobinando mi vida una y otra vez, buscando más pistas, más señales que no había sabido ver. Fui tan ciega, tan tonta. ¿Cómo pude no darme cuenta? La respuesta era sencilla y dolorosa. Porque lo amaba, porque confiaba en él con cada fibra de mi ser. Y él había usado ese amor, esa confianza, como un arma para destruirme lentamente, en silencio, durante 50 largos años. La traición no es un golpe rápido, es un veneno que se administra en pequeñas dosis diarias. Miré por la ventana hacia el jardín. Mis rosales, los que había plantado con mis propias manos, estaban empezando a florecer. Cada rosa era un recuerdo. La roja era por el nacimiento de Juan, la blanca por mi aniversario de bodas, la amarilla por la recuperación de Lucía de una enfermedad infantil. Ahora, incluso las flores parecían burlarse de mí. Había echado raíces en una tierra que no era mía. Había cuidado de un jardín que pertenecía a mi verdugo. Sentí un impulso de salir y arrancarlas todas, de destruir toda la belleza que había creado en aquel lugar maldito. La noche cayó, pero nadie encendió las luces. Nos quedamos en la penumbra del salón, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Mis hijos estaban furiosos, hablaban de abogados, de impugnar el testamento, de luchar. Pero yo no podía pensar en luchar. Estaba demasiado rota. Sentía como si me hubieran arrancado la piel, dejándome expuesta y vulnerable. ¿A dónde iría? ¿Qué sería de mí? A mis 82 años me había convertido en una sin techo, en una refugiada de mi propia vida. La idea era tan absurda, tan cruel,
que parecía sacada de una pesadilla. La traición de un extraño duele, pero la traición de la sangre, de la familia, te desgarra el alma. Y Antonio no era solo mi marido, era el padre de mis hijos, el abuelo de mis nietos, el centro de nuestro universo. Juntos habían conspirado para dejarme en la más absoluta de las miserias, no solo económica, sino también emocional. Habían destruido no solo mi presente, sino también mi pasado, convirtiendo cada recuerdo feliz en una dolorosa mentira. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el sillón, en la oscuridad, escuchando los crujidos de la casa. Cada sonido, que antes me resultaba familiar y reconfortante, ahora sonaba amenazador. Era como si las propias paredes me estuvieran expulsando, recordándome que yo no pertenecía a ese lugar. Recordé la promesa de Antonio en aquel solar polvoriento. «Es nuestro castillo, mi reina». Qué ironía tan cruel. Había sido la reina de un castillo de naipes, una reina sin reino, y ahora el viento de la verdad lo había derrumbado todo de un solo soplo. El alba me encontró en la misma posición, con los ojos secos de tanto llorar y el corazón hecho un nudo de dolor y rabia. Por primera vez en 50 años, el sol que entraba por la ventana de la cocina no me trajo alegría, sino una sensación de urgencia y pánico. El plazo había comenzado. Tenía un mes para decidir qué hacer con los restos de mi vida. La mujer que se había acostado la noche anterior, la viuda afligida pero segura en su hogar, había muerto. En su lugar había nacido otra, una mujer despojada, engañada y sola. La magnitud del engaño era casi inabarcable. No se trataba solo de una casa, se trataba de mi identidad. Yo era Pilar, la esposa de Antonio, la madre de mis hijos, la señora de esta casa. Esa era mi vida, mi definición, y de repente todo eso había sido borrado. Si la casa no era mía, si mi matrimonio había sido una farsa, ¿quién era yo en realidad? Una anciana sin nada a su nombre, dependiente de la caridad de sus hijos, con un pasado construido sobre cimientos podridos. La sensación de vértigo era abrumadora. Fue entonces cuando el nombre de Carmen, mi amiga y vecina, apareció en mi mente como un faro en la niebla. Recordé su comentario de hacía tantos años, sobre la suerte que yo tenía de que Antonio se encargara de todo. Ella no lo dijo con malicia, sino con la sabiduría de quien conoce el mundo. Ella sí firmaba papeles, sí sabía de sus cuentas, sí era dueña de su vida. Yo, en cambio, había delegado mi poder, mi seguridad, mi futuro, en manos de un hombre que me había traicionado de la forma más vil posible. La vergüenza se mezcló con el dolor, una combinación letal. ¿Y los niños? ¿Cómo les afectaría esto? No solo habían perdido a su padre, ahora descubrían que ese padre al que idolatraban era un mentiroso y un manipulador. Les había robado su hogar, su seguridad, su historia familiar. El legado que les dejaba no era una casa, sino una herida profunda, una desconfianza que quizás nunca sanaría. La traición de Antonio no me alcanzaba solo a mí, era una onda expansiva que golpeaba a toda la familia, destruyendo los cimientos sobre los que todos habíamos construido nuestras vidas. Me pregunté si Antonio había sentido algún remordimiento, si en alguna de las miles de noches que pasamos juntos, mientras yo dormía plácidamente a su lado, él se había sentido culpable, o simplemente me veía como un obstáculo, una pieza en su tablero que podía mover a su antojo. La imagen de su rostro sonriente en las fotografías ahora me resultaba grotesca. ¿Cómo puede alguien vivir una mentira tan elaborada durante tanto tiempo? ¿Qué clase de persona es capaz de mirar a los ojos a la mujer que ama y al mismo tiempo planear su ruina? La respuesta era clara: no me amaba, o al menos no de la forma en que yo entendía el amor. El amor no engaña, no despoja, no abandona. Su amor era posesión, era control. Quería tenerme como a un pájaro en una jaula de oro, cantando para él, cuidando de su nido, sin saber que la jaula no me pertenecía y que un día, cuando él ya no estuviera, su hermana vendría a abrir la puerta para echarme a volar en medio de la tormenta, sin rumbo y sin refugio. En medio de la devastación, una pequeña chispa de rabia comenzó a arder en mi pecho, una rabia fría y lúcida. Me habían quitado mi casa, mi pasado,
mi marido. Me habían humillado y me habían dejado sin nada, pero había algo que no podían quitarme, mi dignidad. Podían echarme de estas 4 paredes, pero no podían borrar quién era yo, la fuerza que había demostrado al criar a 5 hijos, al superar enfermedades, al mantener a una familia unida. Esa fuerza seguía dentro de mí, enterrada bajo capas de dolor, pero seguía allí. La revelación había sido un terremoto que había derribado mi mundo, pero ahora, entre los escombros, empezaba a ver con una claridad aterradora. Había vivido en la oscuridad, protegida por una falsa seguridad. Ahora estaba en la intemperie, sí, pero por primera vez veía la verdad. Y la verdad, aunque dolorosa, también era liberadora. Ya no había más secretos, no había más mentiras que descubrir. Solo quedaba la cruda realidad y una pregunta que flotaba en el aire. ¿Iba a dejarme morir entre las ruinas o iba a usar los ladrillos caídos para construir algo nuevo? Miré la escritura que seguía sobre la mesa, el arma del crimen. El nombre de Amelia parecía reírse de mí. Pensé en ella, en su cara impasible, en su voz fría. Y pensé en Antonio, en su cobardía final. Se habían creído muy listos, muy superiores. Habían planeado cada detalle, convencidos de que una mujer como yo, una simple ama de casa, una anciana, nunca podría hacerles frente. Se habían equivocado. No conocían la fuerza que pueden hacer de un corazón roto. La casa ya no era un hogar, era un campo de batalla. Y yo, aunque me sentía débil y vieja, no iba a rendirme sin luchar. Por mis hijos, por mis nietos, pero sobre todo por mí. Por la joven de 20 años que llegó a este barrio lleno de polvo y sueños y que merecía algo más que un final escrito por traidores. La traición de Antonio y Amelia no iba a ser el último capítulo de mi historia. Iba a ser el comienzo de mi verdadera lucha, la lucha por recuperar no solo una casa, sino mi propia vida. Recuerdo que en ese momento, con el sol de la mañana iluminando las partículas de polvo en el aire del salón, sentí un cambio dentro de mí. El llanto se secó, el temblor de mis manos cesó. Cogí la escritura de la mesa, la doblé con cuidado y la guardé. No era solo la prueba de su traición, ahora era la prueba que yo usaría para buscar justicia. Mis hijos me miraron, sorprendidos por mi repentina calma. «¿Qué vas a hacer, mamá?», preguntó Lucía, y yo, mirándolos a los ojos, con una determinación que no sabía que poseía, respondí: «Luchar». La confesión de Amelia no fue solo una revelación, fue un despertar. Me di cuenta de que había pasado toda mi vida sirviendo a los sueños de un hombre, viviendo bajo las reglas que él había impuesto sin que yo lo supiera. Me había considerado la reina de un castillo, pero una reina verdadera no es una prisionera, por muy dorada que sea la jaula. Una reina tiene poder, tiene voz, tiene su propio nombre en las escrituras de su reino. Y yo iba a conseguir que mi nombre figurara en el único lugar del que nunca debió ser borrado. Ese día, el dolor de la traición se transformó en el combustible de mi resistencia. Ya no veía a Antonio como el amor de mi vida, sino como mi adversario. Y Amelia no era mi cuñada, era la usurpadora. La línea de batalla estaba trazada en el suelo de mi propio salón. La guerra no había hecho que empezar. Y aunque ellos tenían los papeles y la ley de su lado, yo tenía algo mucho más poderoso. Tenía la verdad, la razón, y 50 años de vida invertidos en cada rincón de ese lugar. La revelación me había roto, pero de las grietas de un corazón destrozado, a veces brota la semilla de una fuerza inesperada. Ya no era la ingenua Pilar que confiaba ciegamente. Era una leona defendiendo su territorio, aunque legalmente no le perteneciera. Miré a mis hijos, que me observaban con una mezcla de pena y admiración, y supe que no estaba sola en esta lucha. La familia que Antonio y Amelia habían intentado destruir se había unido más que nunca ante la adversidad. El salón, que minutos antes era el escenario de mi humillación, se convirtió en nuestro cuartel general. Empezamos a hablar, a planear, a buscar soluciones. La niebla del shock se disipaba para dar paso a la claridad de la acción. ¿Qué podíamos hacer? ¿A quién podíamos recurrir? La desesperación inicial se estaba convirtiendo en una estrategia de supervivencia. La casa seguía siendo de Amelia en el papel, pero en ese momento recuperamos la posesión moral de nuestro hogar. La imagen de Antonio pidiendo perdón en su lecho de muerte volvió a mi mente,
pero esta vez no sentí tristeza, sino una ira fría. Su perdón no valía nada. El verdadero perdón se demuestra con actos, con la reparación del daño causado, no con palabras susurradas en el último aliento para aliviar una conciencia culpable. No, no había perdón para él, ni para ella. Solo habría justicia, y yo me iba a encargar personalmente de que así fuera, aunque fuera lo último que hiciera en esta vida. El peso de 82 años parecía haberse desvanecido, reemplazado por el peso de una nueva responsabilidad, la de demostrar que el amor, el trabajo y la dedicación de toda una vida valen más que un nombre en un papel firmado con tinta de traición. La casa no eran solo ladrillos y cemento, era mi historia, y nadie, absolutamente nadie, tenía el derecho de arrebatármela de esa manera. La revelación fue el final de mi vida anterior, pero también fue, sin que yo lo supiera entonces, el comienzo de mi liberación. ¿Quién era yo ahora? Era una mujer en guerra. Una guerra contra el recuerdo de mi marido, contra la ambición de mi cuñada y contra un sistema que parecía proteger a los tramposos. Era una batalla desigual, la de una anciana contra el mundo. Pero a veces, como en las viejas historias, David vence a Goliat. Y yo, aunque pequeña y cansada, tenía una honda cargada con 50 años de verdad, y no tenía miedo de usarla. La revelación fue brutal, un acto de una crueldad inimaginable. Pero al despojarme de todo, Antonio y Amelia me habían hecho un regalo inesperado. Me habían devuelto a mí misma. Ya no era la sombra de mi marido, la reina consorte de un reino falso. Ahora era solo Pilar, y Pilar iba a demostrarles a todos de lo que era capaz. La lucha por mi casa sería la lucha por mi nombre, por mi honor y por mi alma. Mis hijos se arremolinaron a mi alrededor, sus voces ahora llenas de un propósito renovado. Llamaremos a un abogado, mamá. Hablaremos con los vecinos. Todos serán testigos. No te dejaremos sola. Sentí sus manos sobre mis hombros, su calor, su apoyo incondicional. La familia que Antonio había intentado fracturar con su engaño se estaba reconstruyendo, más fuerte y unida que nunca, sobre las ruinas de su mentira. Miré por última vez la foto de mi boda. El joven. El primer día después de la revelación fue un infierno de silencio y miradas perdidas. El segundo fue un huracán de rabia. Mis hijos, con el rostro desencajado por el dolor y la furia, hablaban de ir a casa de Amelia, de gritarle a la cara todo lo que era, de exponerla ante todo el barrio. Querían una justicia rápida y ruidosa, una venganza que calmara el fuego que sentían en el pecho. Yo los escuchaba desde el fondo de mi sillón, incapaz de articular palabra, sintiendo como cada uno de sus gritos era un eco de la tormenta que se desataba dentro de mí. Pero la violencia solo engendra más violencia, y yo sabía, en lo más profundo de mi alma rota, que ese no era el camino. No podíamos rebajarnos a su nivel. Al tercer día, el llanto cesó. Me desperté con una claridad extraña, como si la tormenta hubiera pasado y hubiera dejado tras de sí un paisaje desolado pero nítido. Fui a la cocina, puse la cafetera al fuego y mientras el aroma del café llenaba el aire, miré por la ventana. El sol se reflejaba en las hojas de mis rosales, ajenos a la miseria que se había instalado entre mis paredes. Vi mi reflejo en el cristal, el de una anciana con el pelo revuelto y los ojos hinchados, y no me reconocí. Pero entonces vi algo más, una chispa en el fondo de esa mirada cansada. Era la rabia, sí, pero no una rabia ciega. Era una rabia fría, calculadora, una rabia que exigía justicia, no venganza. Llamé a mis hijos al salón. Se sentaron frente a mí, preocupados, esperando quizás otro arrebato de dolor. En lugar de eso, les hablé con una calma que los dejó perplejos. Se acabó el llorar y el gritar. Vuestra tía y vuestro padre nos han hecho un daño irreparable, pero no vamos a dejar que nos destruyan. Nos han quitado la casa en un papel, pero no nos han quitado la razón. Vamos a luchar, no con insultos en la calle, sino con la verdad en un juzgado. Juan me miró, escéptico. Mamá, ella tiene la escritura. Legalmente no podemos hacer nada. Le sostuve la mirada, sintiendo una fuerza que no sabía que poseía. La ley no es solo lo que está escrito en un papel, hijo. La ley también debería proteger a la gente decente. Y si no lo hace, haremos que lo haga.
Mi primera llamada fue a Carmen. Se presentó en mi casa en menos de 10 minutos, con la cara desencajada por la preocupación y una fiambrera con caldo caliente en las manos. Le conté todo, sin omitir un solo detalle, desde la visita del agente judicial hasta las crueles palabras de Amelia. Carmen me escuchó en silencio, apretando mi mano con fuerza, sus nudillos blancos por la presión. Cuando terminé, no dijo las típicas palabras de consuelo. En lugar de eso, sus ojos se endurecieron. «Esa víbora», susurró. «Siempre supe que no era trigo limpio. Pero no te preocupes, Pilar. No estás sola en esto. Conozco a alguien, un abogado joven del barrio. Dicen que es un pitbull que no suelta a su presa. Se llama Javier. Mañana a primera hora vamos a verlo». Al día siguiente, Carmen prácticamente me sacó a rastras de la cama y me obligó a vestirme. El despacho de Javier estaba en una callejuela cerca del mercado, un local pequeño y modesto, pero impecablemente ordenado. Olía a patel viejo y a café recién hecho. Javier era más joven de lo que esperaba, con unas gafas de pasta y una mirada intensa que parecía ver más allá de mis arrugas y mi ropa de luto. Nos sentamos y con la ayuda de Carmen, que me animaba cuando la voz se me quebraba, le conté mi historia por segunda vez. Él no tomó ni una sola nota, simplemente me escuchó, con el ceño fruncido, asintiendo de vez en cuando. Su silencio no era de indiferencia, sino de una concentración absoluta. Cuando terminé mi relato, Javier se reclinó en su silla y se quedó mirando al techo durante un largo minuto. «La situación es complicada, señora Pilar. Legalmente, la propiedad es de su cuñada. La escritura es el documento que manda». Sentí que el suelo volvía a abrirse bajo mis pies, pero Carmen me apretó el brazo, anclándome a la realidad. «Sin embargo», dijo Javier, inclinándose sobre la mesa y mirándome directamente a los ojos, «hay una figura legal, una herramienta que a veces funciona en casos como este. Se llama usucapión. Es un nombre raro, lo sé. Básicamente, significa que si usted ha vivido en esa casa durante décadas, de forma pública, pacífica y actuando como si fuera la dueña, la ley podría reconocer su derecho por encima de lo que dice ese papel». La palabra usucapión sonaba extraña, como una enfermedad, pero en su explicación había un resquicio de luz, una pequeña ventana en la oscuridad. Javier continuó: «Para que esto funcione, necesitamos pruebas irrefutables, y no me refiero a papeles, porque de esos no tiene. Me refiero a personas. Necesitamos que todo el barrio, cada vecino que la ha visto regar esas plantas, barrer esa acera, celebrar los cumpleaños de sus nietos en ese jardín durante 50 años, venga a un juzgado y lo jure ante un juez. Necesitamos demostrar que usted no era una invitada, sino el alma de esa casa. ¿Cree que podemos conseguirlo?». Miré a Carmen, que me sonreía con una confianza inquebrantable, y luego pensé en mis vecinos, en mi gente, y por primera vez en días sentí esperanza. Así comenzó nuestra batalla. Mis hijos, contagiados por mi nueva determinación, crearon un plan. Imprimieron pequeños folletos explicando la situación de forma sencilla y nos dividimos el barrio por calles. Yo fui con Lucía, mi hija. Llamar a la primera puerta fue lo más difícil. Sentía vergüenza, como si estuviera pidiendo limosna. Pero la señora Antonia, que vive en la esquina desde antes de que nosotros llegáramos, me abrió, me escuchó y sin dudarlo un segundo me abrazó. «Por supuesto que iré a declarar, Pilar, faltaría más. Yo vi a tu Antonio levantar esa casa ladrillo a ladrillo mientras tú le llevabas el agua. Esa casa es más tuya que de nadie». Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma herida. Y así, puerta a puerta, la respuesta fue la misma. Paco, el del bar, que recordaba las celebraciones de las comuniones de mis hijos. Isabel, la costurera, que me había ayudado a coser las cortinas. Manuel, el carpintero jubilado, que había arreglado la puerta del porche hacía 30 años y al que yo pagué de mi propio bolsillo. Cada testimonio era un ladrillo más en la reconstrucción de mi fortaleza. No estaba recogiendo firmas, estaba cosechando el afecto y el respeto que había sembrado durante media vida. La gente no solo estaba dispuesta a testificar,
Estaban indignados, furiosos con Amelia. La traición hacia mí la sentían como una traición hacia todo el barrio, hacia los valores con los que todos habíamos crecido. Amelia no tardó en enterarse de nuestra movilización. Una tarde el teléfono sonó. Era ella. Su voz, al otro lado de la línea, era puro veneno. ¿Qué crees que estás haciendo, Pilar? ¿Montando un circo? No me das más que lástima, arrastrándote por el barrio y mendigando favores. Deberías estar haciendo las maletas. No vas a conseguir nada. La casa es mía. La ley está de mi parte. Escuché su diatriba sin interrumpirla. Cuando terminó, respiré hondo y le respondí con la voz más serena que pude encontrar. Puede que la ley esté de tu parte, Amelia, pero la verdad y la decencia están de la mía. Y veremos qué pesa más en la balanza de un juez. Nos vemos en el juzgado. Y colgué. El día del juicio llegó más rápido de lo que esperaba. Me puse mi mejor vestido, uno que Antonio me había regalado en nuestras bodas de oro. Al mirarme al espejo, pensé en la ironía, usar un regalo suyo para luchar contra su legado de mentiras. Mis hijos y Carmen me acompañaron. Al llegar al juzgado me quedé sin aliento. En la puerta había una multitud. Eran mis vecinos, la señora Antonia, Paco, Isabel, Manuel y decenas más. Habían nacido todos, vestidos con sus ropas de los domingos, para apoyarme. No pude contener las lágrimas, pero esta vez eran de gratitud. No iba a entrar sola a esa sala. Entraba respaldada por un ejército de gente buena. La sala del juzgado era fría e impersonal, con paredes de color beige y muebles de madera oscura. Olía a polvo y a justicia lenta. Amelia ya estaba allí, sentada junto a su abogado, un hombre con cara de pocos amigos y un traje caro. Me miró por encima del hombro con una sonrisa de suficiencia, segura de su victoria. Yo me senté en el banco de enfrente, con Javier a mi lado, y me concentré en respirar. Sentía los ojos de mis vecinos en mi nuca, dándome fuerza. El juez entró, un hombre mayor con cara de cansancio, y el murmullo de la sala se convirtió en un silencio expectante. La batalla final estaba a punto de comenzar. El abogado de Amelia fue el primero en hablar. Su argumento era simple y brutalmente efectivo. Mostró la escritura, los pagos de impuestos a nombre de su clienta, los permisos de obra, habló de la ley, de los derechos de propiedad, de la claridad de los documentos. Según su versión, yo era poco más que una ocupa, a la que por generosidad familiar se le había permitido vivir allí durante años. Cada una de sus palabras era una bofetada, una humillación pública. Mis hijos se removían inquietos en sus asientos, pero yo permanecí inmóvil, con la vista fija en el juez, esperando mi turno. Sabía que mi historia no estaba en los papeles, sino en los corazones de la gente que llenaba esa sala. Cuando llegó el turno de Javier, el ambiente cambió. No se centró en los documentos, se centró en la vida. Empezó a llamar a mis vecinos al estrado, uno por uno. Paco contó cómo yo le pagué la cuenta del bar después del bautizo de mi nieto, una celebración que organicé y pagué yo sola. Isabel mostró un trozo de la tela de las cortinas que cosimos juntas y juró que fui yo quien la compró en el mercado. Manuel describió con detalle el dinero que le di por arreglar el tejado, sacado de un sobre que guardaba en la cocina para los imprevistos de la casa. Cada testimonio pintaba un cuadro, el de una mujer que no solo vivía en una casa, sino que la mantenía, la cuidaba y la sentía suya en cada gesto cotidiano. El testimonio de Carmen fue el más emotivo. Habló de nuestra amistad de 50 años, de las miles de tardes de café en mi cocina, de cómo me vio envejecer cuidando de esa casa y de esa familia. Contó cómo Antonio siempre me apartaba de los papeles, con esa excusa de tenerme como a una reina. Describió con una rabia contenida cómo Amelia, la que me llamaba mamá, se había aprovechado de mi confianza y de mi amor. Cuando terminó de hablar, se secó una lágrima y miró directamente a Amelia. Hay cosas que el dinero no puede comprar y que ninguna escritura puede borrar, como la decencia. La sala entera pareció contener la respiración. Finalmente, Javier me llamó al estrado. Caminé lentamente, sintiendo el peso de mis 82 años y de una vida entera sobre mis hombros. Me senté y el juez me miró con amabilidad. Señora Pilar, cuénteme su historia. No leí ningún papel. No usé palabras complicadas. Simplemente hablé. Hablé del solar polvoriento y de la promesa de Antonio. Describí el olor del cemento fresco y la emoción de ver levantarse la primera pared. Le conté cómo nació cada uno de mis hijos en esas habitaciones, cómo sus primeras risas resonaron en esos pasillos. Hablé de las fiebres curadas con paños fríos en mi cocina,
de las navidades celebradas alrededor de la mesa del salón, del jardín que planté con mis propias manos para borrar la aridez de la tierra. Miré a Amelia, que por primera vez evitaba mi mirada. Le hablé a ella, aunque mis palabras fueran para el juez. Le recordé las veces que había cuidado de ella cuando estaba enferma, las comidas que le había preparado, los secretos que me había confiado sentada a mi mesa. ¿Recuerdas, Amelia, cuando me llamabas mamá? Una madre no echa a su hija a la calle. Una hermana no traiciona la memoria de su hermano de esta manera tan cruel. ¿De verdad crees que Antonio querría esto? ¿Verme humillada, despojada de todo lo que construimos juntos? El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Mi voz no temblaba. Era la voz de la verdad, y era más fuerte que cualquier mentira escrita en un papel. Mi testimonio no fue largo, pero en él resumí 50 años de existencia. 50 años de amor, de trabajo, de sacrificios. Cuando terminé, me sentí vacía pero en paz. Había dicho todo lo que tenía que decir. Volví a mi asiento y Javier me puso una mano en el hombro. «Lo ha hecho muy bien, Pilar», me susurró. El juez se quitó las gafas, se frotó los ojos y miró los papeles que tenía delante, y luego me miró a mí y a los rostros de mis vecinos. Se tomó un largo momento, un silencio que pareció una eternidad, antes de anunciar que dictaría sentencia. La suerte estaba echada. Mi vida entera dependía de la decisión de aquel hombre cansado. La lucha no había sido solo por 4 paredes y un techo. Había sido una lucha por mi dignidad. Al enfrentarme a Amelia, al movilizar a mis vecinos, al contar mi verdad ante un juez, había dejado de ser la víctima de la historia de Antonio para convertirme en la protagonista de la mía. Fuera cual fuera el veredicto, yo ya había ganado algo importante. Había recuperado mi voz, mi fuerza, el respeto por mí misma. Ya no era la reina de un castillo de mentiras. Era una luchadora, una superviviente, una mujer que a sus 82 años había aprendido a no depender de nadie más que de sí misma. El abogado de Amelia pidió un receso, visiblemente nervioso por el giro que habían tomado los acontecimientos. La abrumadora evidencia testimonial había hecho mella en su caso, que se basaba únicamente en la frialdad de un documento. Durante el receso, mis hijos me abrazaron, llorando de emoción y orgullo. «Mamá, has estado increíble», dijo Juan, con la voz rota. Sentí el calor de su abrazo y supe que pasara lo que pasara con la casa, mi verdadera familia, la que se construye con amor y lealtad, estaba más unida y fuerte que nunca. Ese era un patrimonio que Amelia nunca podría arrebatarnos, por muchas escrituras que tuviera en su poder. Cuando volvimos a la sala, la tensión era palpable. Amelia me lanzó una mirada cargada de un odio que nunca antes le había visto. Su máscara de sobrina doliente y hermana leal se había caído por completo, revelando el rostro avaro y resentido que se escondía debajo. Ya no había nada que decir entre nosotras. El puente que nos había unido durante 50 años, construido sobre una mentira, se había derrumbado para siempre. Éramos 2 extrañas en lados opuestos de una guerra, y solo una podía salir victoriosa. El juez volvió a entrar, y todos nos pusimos en pie, conteniendo la respiración. El conflicto me había transformado. La Pilar ingenua y confiada había muerto el día que Amelia cruzó mi umbral con la escritura en la mano. De sus cenizas había nacido una mujer que, aunque vieja y cansada, había descubierto una reserva de coraje que no sabía que poseía. Me di cuenta de que la protección de Antonio no había sido un regalo, sino una jaula. Me había mantenido alejada de los problemas del mundo, sí, pero también me había mantenido ignorante y vulnerable. Ahora, por primera vez, estaba al mando de mi propio destino, tomando mis propias decisiones, luchando mis propias batallas. Y aunque era aterrador, también era increíblemente liberador. El proceso legal fue agotador, un laberinto de papeles, plazas y términos que apenas entendía. Pero Javier fue mi guía, traduciendo el lenguaje enrevesado de los abogados a palabras que yo podía comprender. Nunca me prometió una victoria segura, siempre fue honesto sobre las dificultades, pero luchó por mi caso con la pasión de quien no defiende a un cliente, sino a una causa justa. Vio en mí a su propia abuela, a todas las mujeres de esa generación a las que se les enseñó a confiar y a no preguntar, y luchó para que esa confianza traicionada no quedara impune. Su dedicación fue una luz en la oscuridad.
Mientras esperábamos la decisión del juez, cada día en la casa era agridulce. Cada rincón me recordaba lo que estaba en juego. Fregaba los suelos, cuidaba las plantas, cocinaba para mis hijos, pero todo lo hacía con un nudo en el estómago. La amenaza del desahucio seguía flotando en el aire como una nube negra. A veces, por la noche, me despertaba con el corazón desbocado, pensando que todo era inútil, que la fría letra de la ley se impondría sobre la cálida verdad de mi vida. En esos momentos, pensaba en el apoyo de mis vecinos, en la fuerza de mis hijos, y encontraba el valor para seguir adelante un día más. El enfrentamiento más duro no fue con Amelia, sino con el fantasma de Antonio. Tuve que revisar cada recuerdo, cada gesto de cariño, cada palabra de amor, y pasarlos por el filtro de la traición. Fue un proceso doloroso, como realizar una autopsia a mi propio matrimonio. ¿Cuándo me mintió? ¿Cuándo fue sincero? ¿Me quiso alguna vez de verdad? Llegué a la conclusión de que quizás sí me quiso, pero a su manera. Un amor posesivo y controlador, un amor que no concebía a una mujer como una igual, sino como una posesión más que debía ser administrada y protegida, incluso de sí misma. Y ese no era el amor que yo merecía. La lucha legal también tuvo un coste emocional para mis hijos. Tuvieron que enfrentarse a la dolorosa realidad de que su padre, el héroe de su infancia, era un hombre profundamente imperfecto y cruel. Tuvieron que escuchar en un juzgado cómo se ponía en duda su propio hogar, el lugar donde habían crecido. Pero la adversidad, en lugar de separarlos, los unió. Se apoyaron mutuamente, me cuidaron, y se convirtieron en los pilares que su padre nunca fue de verdad. Vieron mi lucha y aprendieron una lección de resiliencia que ningún libro podría enseñarles. Nuestra familia, herida y rota, estaba sanando y haciéndose más fuerte. Recuerdo una tarde mientras esperaba el veredicto, sentada en el porche. Se acercó un niño del barrio corriendo detrás de una pelota y sin querer pisó uno de mis rosales. Salió corriendo, asustado. Minutos después, apareció su madre, mortificada, con el niño de la mano, obligándole a pedirme perdón. Le dije que no se preocupara, que una flor pisada no era el fin del mundo, que la planta era fuerte y volvería a florecer. Y al decir esas palabras, me di cuenta de que estaba hablando de mí misma. Me habían pisoteado, sí, me habían herido, pero mis raíces eran profundas y con un poco de cuidado y de sol, volvería a florecer. La batalla legal me enseñó más sobre mí misma que 50 años de matrimonio. Descubrí que no era frágil. Descubrí que mi voz importaba. Descubrí que la comunidad que había ayudado a construir a lo largo de los años era mi red de seguridad más valiosa. El castillo que Antonio había construido era de arena, pero los lazos que yo había tejido con mis vecinos, con mis amigos, con mis hijos, esos eran de acero, y eran esos lazos los que me estaban sosteniendo en la peor tormenta de mi vida. La casa era importante, pero la verdadera victoria ya la estaba saboreando. El día que nos llamaron del juzgado para comunicarnos que la sentencia estaba lista, sentí un escalofrío. Era el momento de la verdad. Todo el esfuerzo, todo el dolor, todas las esperanzas se reducían a un trozo de papel que decidiría mi futuro. Javier nos reunió a todos en su despacho. Tenía un sobre cerrado en la mano. Su cara era inescrutable. No nos dijo si las noticias eran buenas o malas. Simplemente nos dijo que quería que estuviéramos juntos para escucharlo. El corazón me latía tan fuerte que creí que se me saldría del pecho. Mis hijos me cogieron de las manos, sus palmas tan sudorosas como las mías. El viaje a la ciudad para una de las vistas fue un calvario. Amelia estaba allí, en el mismo vagón de tren, y nos ignoró por completo, como si fuéramos invisibles. Verla sentada allí, tan tranquila, mientras mi mundo se desmoronaba, avivó el fuego de mi rabia. ¿Cómo podía vivir consigo misma? ¿Cómo podía dormir por la noche? Su frialdad era casi inhumana. En ese momento comprendí que no había nada que razonar con ella. No sentía culpa ni remordimiento. Solo sentía que reclamaba lo que según su retorcida lógica le pertenecía, y eso la hacía aún más peligrosa. Durante el juicio, el abogado de Amelia intentó pintarme como una anciana senil y manipuladora, que intentaba aprovecharse de la muerte de su marido para quedarse con una propiedad que no era suya.
Sugirió que mis hijos me estaban utilizando para conseguir la casa. Cada acusación era una puñalada. Pero cuando miré a mi alrededor y vi las caras de indignación de mis vecinos, supe que nadie en esa sala, excepto ella y su abogado, creía una sola palabra de esas mentiras. Su estrategia del desprestigio se estaba volviendo en su contra, porque todos los presentes me conocían, sabían quién era yo de verdad. Hubo un momento, durante mi declaración, en el que mis ojos se encontraron con los de Amelia. Por un instante, vi un destello de algo en su mirada. ¿Era duda? ¿Vergüenza? Duró menos de un segundo, y luego fue reemplazado por su habitual máscara de fría determinación. Pero ese instante fue suficiente. Supe que, muy en el fondo, ella sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Sabía que estaba traicionando no solo a mí, sino la memoria de toda una vida compartida. Pero su codicia era más fuerte que su conciencia, y esa fue su perdición. La solidaridad del barrio fue mi arma más poderosa. El día antes de la última vista, me encontré la puerta de casa llena de flores y tarjetas de apoyo. La gente me paraba por la calle para darme ánimos, para decirme que estaban rezando por mí. El panadero se negaba a cobrarme el pan. El dueño del bar nos invitaba al café. No era caridad, era un acto de resistencia colectiva. Estaban defendiendo a uno de suyos. Estaban diciéndole al mundo que en el barrio de la Esperanza, la comunidad y la decencia valían más que cualquier escritura. El enfrentamiento final no fue de gritos, sino de silencios. El silencio de Amelia cuando los testigos desmontaban su historia. El silencio del juez mientras sopesaba una vida de trabajo contra un trozo de papel. El silencio de la sala mientras yo contaba mi verdad. En esos silencios se libró la verdadera batalla. Y en esos silencios sentí que la balanza de la justicia, lenta pero inexorablemente, comenzaba a inclinarse a mi favor. La verdad no necesita hacer mucho ruido. A menudo le basta con estar presente para que su peso se sienta. La lucha me dejó exhausta, física y emocionalmente. Había noches en las que me costaba conciliar el sueño, repasando cada detalle del juicio, cada palabra, cada mirada. El estrés me había quitado el apetito y me había dejado más delgada. Pero a pesar del cansancio, me sentía más viva que nunca. Había salido de la sombra de Antonio para encontrar mi propia luz. Había dejado de ser un personaje secundario en la vida de otro para convertirme en la heroína de mi propia epopeya. Y esa sensación era más valiosa que cualquier casa. El apoyo de mis hijos fue incondicional. Se turnaban para acompañarme, para asegurarse de que comía, para simplemente sentarse a mi lado en silencio cuando no tenía ganas de hablar. Vieron a su madre transformarse, pasar del duelo y la desesperación a la acción y la esperanza. Y en ese proceso, nuestra relación también se transformó. Ya no era solo su madre, la mujer que los cuidaba. Era su compañera de lucha, un ejemplo de fortaleza. Nos redescubrimos los unos a los otros en medio de la crisis, y el amor que nos unía se hizo indestructible. Recuerdo que Javier nos dijo que el juez podía tardar semanas en decidir. Fueron las semanas más largas de mi vida. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un vuelco. Intentaba mantenerme ocupada, trabajando en el jardín, ordenando armarios, cualquier cosa para no pensar. Pero la incertidumbre era una compañera constante. ¿Qué pasaría si perdíamos? ¿A dónde iríamos? La idea de tener que abandonar mi hogar, de ser una carga para mis hijos a mi edad, era un temor que me atenazaba el alma en las horas más oscuras de la noche. Amelia desapareció del barrio durante ese tiempo. Nadie la vio. Era como si se la hubiera tragado la tierra. Supongo que no se atrevía a dar la cara después de lo que había hecho, después de que todo el mundo supiera la clase de persona que era. Su victoria, si la conseguía, sería amarga. Tendría una casa, sí, pero habría perdido el respeto, el afecto y la conexión con la única familia que le quedaba. Habría ganado unas paredes, pero se habría quedado completamente sola. A veces, la peor condena no la impone un juez. La tensión en casa era casi insoportable. Intentábamos hablar de otras cosas, de los nietos, del tiempo, pero la conversación siempre volvía al mismo punto. ¿Habrán llamado ya? ¿Crees que tardarán mucho? Vivíamos en un estado de espera perpetua, atrapados en el limbo entre la esperanza y el miedo. Yo intentaba mostrarme fuerte por mis hijos, pero por dentro estaba... Javier abrió el sobre con una lentitud que me pareció una tortura. Mis hijos y yo nos agarramos de las manos, nuestros nudillos blancos por la fuerza. El silencio en el pequeño despacho era tan absoluto que podía oír el zumbido de la vieja lámpara de su escritorio. Desdobló el papel. Sus ojos recorrieron las líneas
y por un instante que duró una vida entera, su rostro no mostró ninguna expresión. Entonces levantó la vista, me miró directamente y una sonrisa lenta se dibujó en su cara. «Lo hemos conseguido, Pilar», susurró. «La casa es suya». El aire que había estado conteniendo en mis pulmones salió en un sollozo que era mitad llanto, mitad risa. La justicia, esa señora a la que creía ciega, por fin había abierto los ojos y había visto mi verdad. La sentencia del juez fue clara y contundente. Reconocía que aunque el nombre en la escritura era el de Amelia, yo había ejercido la posesión de la casa de forma pública, pacífica e ininterrumpida durante más de 30 años, actuando en todo momento como la verdadera y única propietaria. La figura de la usucapión, esa palabra que al principio me sonó tan extraña, se convirtió en mi salvación. El juez destacó en su escrito el abrumador peso de los testimonios de mis vecinos, concluyendo que una vida de dedicación y cuidado tenía más valor legal que una firma en un papel manchado por el engaño. No era solo una victoria legal, era una victoria moral. La verdad, mi verdad, por fin había sido reconocida y validada por la ley. La explosión de alegría en aquel despacho fue algo que nunca olvidaré. Mis hijos me abrazaban, lloraban, reían, todo a la vez. Carmen saltaba de alegría como una chiquilla, y hasta el serio de Javier tenía los ojos húmedos. Salimos a la calle, y la noticia ya había corrido como la pólvora por el barrio. Los vecinos nos esperaban, nos aplaudían, nos abrazaban. Aquella no era solo mi victoria, era la victoria de todos, la prueba de que la comunidad, la solidaridad y la decencia todavía significaban algo en este mundo. Volver a casa ese día fue como cruzar el umbral por primera vez. Ya no era el castillo de Antonio ni la propiedad de Amelia. Era, simple y llanamente, la casa de Pilar, mi casa. Los años que siguieron aquel día fueron de una paz que no recordaba haber sentido nunca. Han pasado 2 años del juicio y ahora, a mis 84, siento que he vuelto a nacer. Lo primero que hice fue ir al registro con Javier y ver mi nombre, Pilar, estampado en la nueva escritura. Lloré al verlo, no de tristeza, sino de un orgullo profundo. Era la primera vez en mi vida que algo de tanto valor estaba a mi nombre. Fue como si, después de más de 8 décadas, por fin existiera de manera oficial, independiente de cualquier hombre. Esa escritura no era solo un documento legal, era mi declaración de independencia, la prueba tangible de que había recuperado el control de mi propia vida. Amelia desapareció. Nadie en el barrio volvió a saber de ella. Vendió su piso a toda prisa y se marchó de la ciudad, dejando tras de sí solo el eco amargo de su codicia. A veces me pregunto qué será de ella, si encontrará la paz en algún lugar. No le guardo rencor, solo siento una profunda lástima. Ganó dinero, quizás, pero lo perdió todo lo demás. Una familia que la quería, una comunidad que la respetaba y la oportunidad de envejecer rodeada de afecto. Su castigo no se lo impuso ningún juez, se lo impuso ella misma con su soledad. Su historia es un triste recordatorio de que hay riquezas que empobrecen el alma. Mi vida cambió en cosas pequeñas pero significativas. Empecé a gestionar mi propia pensión, abrí mi primera cuenta bancaria. Al principio me sentía como una niña aprendiendo a caminar, torpe e insegura, pero mis hijos me enseñaron con paciencia, y poco a poco la sensación de miedo se transformó en una de empoderamiento. Ya nadie me decía, deja que yo me encargo de los papeles. Ahora era yo la que decidía, la que firmaba, la que controlaba mi pequeño mundo. Pintamos la cocina de un amarillo brillante, un color que Antonio siempre odió, y cada vez que entro en ella y veo la luz del sol reflejada en las paredes, sonrío. Es mi color, mi decisión, mi casa. Descubrí que la independencia no era algo que temer, sino un regalo. Me apunté a un club de mayores del barrio y empecé a ir a clases de pintura, un sueño que había guardado en un cajón durante 60 años. Descubrí que tenía un talento oculto para pintar flores, especialmente rosas. Mis cuadros, torpes pero llenos de color, decoran ahora las paredes del salón. He hecho nuevas amigas, mujeres de mi edad con sus propias historias de lucha y superación. Mi mundo, que antes se limitaba a las 4 paredes de mi hogar, ahora se ha expandido. Ya no soy solo una madre o una abuela, soy Pilar, la pintora de rosas. Mis hijos me miran de otra manera. El velo de pena y preocupación ha sido reemplazado por un profundo respeto y admiración. Ya no soy la pobre mamá a la que hay que proteger, sino la matriarca de la familia,
el roble que aguantó la peor de las tormentas y no se partió. Nuestra relación es más fuerte que nunca, cimentada no en la dependencia, sino en un amor y un respeto mutuos. Me cuidan, por supuesto, pero ahora también me escuchan, me piden consejo. Se han dado cuenta de que la fragilidad de la vejez es solo aparente y que dentro de este cuerpo cansado habita un espíritu que se negó a rendirse. Mucha gente me pregunta si he perdonado a Antonio. Es una pregunta difícil. No puedo perdonar la traición. No puedo perdonar que me hiciera vivir una mentira durante 50 años y que planeara dejarme en la calle. Perdonar eso sería traicionarme a mí misma, a la mujer que luchó por su dignidad. Lo que he hecho es algo diferente. He aceptado la verdad. He aceptado que el hombre con el que me casé tenía dos caras y que yo solo conocí una de ellas. He hecho las paces con el hecho de que mi matrimonio no fue el cuento de hadas que yo creía. Y al aceptar esa verdad, he conseguido liberarme del odio. El odio es un veneno que solo daña a quien lo siente. Es como dejar que el fantasma de Antonio siguiera viviendo en mi casa sin pagar alquiler, y yo ya no estoy dispuesta a tener inquilinos indeseados en mi vida. He guardado una única foto suya, de cuando éramos jóvenes y sonreíamos en aquel solar polvoriento. No la miro con amor, sino con una especie de ternura melancólica por la joven ingenua que fui. Es un recordatorio, no de él, sino de la lección que su engaño me obligó a aprender. Esa lección es el verdadero tesoro que he ganado en esta batalla, y si algo he aprendido con todo esto, y quiero que me escuchéis bien, es que una mujer nunca, nunca debe entregar por completo las riendas de su vida a nadie, ni siquiera al hombre que más ama. El amor no es ceguera, es confianza, y la confianza debe ir de la mano con el conocimiento. Tened vuestra propia voz, vuestro propio dinero, por poco que sea, y vuestro nombre en los papeles importantes. La verdadera protección no es que alguien te construya un castillo, sino tener las herramientas para construirlo tú misma. Aprendí que la resiliencia no es no caer, sino tener el coraje de levantarse una y otra vez, sin importar cuántas veces te empujen. A mis 82 años me sentía acabada, una anciana sin futuro, pero descubrí que la fuerza no tiene edad. Descubrí que nunca es tarde para luchar por lo que es tuyo, para reinventarte, para encontrar tu propio valor más allá de los roles que la vida te ha asignado. No dejéis que nadie os diga que sois demasiado viejas, demasiado débiles o demasiado insignificantes para cambiar vuestro destino. La fuerza más grande reside en el corazón que se niega a ser vencido. Hoy mi vida es sencilla, pero es mía. Las mañanas las paso en mi jardín, cuidando de mis rosales, que nunca han estado tan hermosos. El sol calienta mis viejos huesos y el olor de las flores me llena de paz. Por las tardes, pinto o tomo café con Carmen y nos reímos de nuestras cosas. Los fines de semana, la casa se llena con las risas de mis nietos, que corren por los mismos pasillos por los que corrieron sus padres. Ellos son mi verdadero legado, una familia unida por el amor y la verdad. Miro a mi alrededor y veo una casa que no solo está llena de recuerdos del pasado, sino también de promesas de futuro. Ya no es un museo de una vida que fue una mentira. Ahora es un testimonio de la verdad que luché por conquistar. Es el símbolo de mi fuerza, de mi renacimiento. Cada ladrillo, que antes representaba el engaño de Antonio, ahora representa la valentía de Pilar. Y esa es una herencia mucho más valiosa que cualquier propiedad. He aprendido que el hogar no son solo 4 paredes. El hogar es la dignidad, es la paz interior, es saber quién eres y estar orgullosa de ello. Yo perdí mi casa para encontrar mi verdadero hogar, que está aquí dentro, en mi pecho. Un hogar que nadie, nunca más, podrá arrebatarme. La vida me dio el golpe más duro cuando menos lo esperaba, pero en lugar de romperme, me hizo más fuerte. Me quitó un marido, pero me devolvió a mí misma. Y ese, sin duda, ha sido el mejor negocio de mi vida. Mi historia no es una historia de traición, aunque empezara así. Es una historia de amor, pero no del amor romántico que nos cuentan en las películas. Es la historia de un amor más importante, el que a menudo olvidamos, el amor propio. El amor que te enseña a respetarte, a valorarte
y a luchar por tu felicidad hasta el último aliento. Y esa es la única historia que al final del camino de verdad importa. A veces, por la noche, me siento en el porche y miro las estrellas, las mismas que miraba con Antonio hace tantos años. Pero ya no siento su ausencia como un vacío. Siento la plenitud de mi propia compañía. Siento la gratitud por cada nuevo amanecer, por la oportunidad de vivir mis últimos años en libertad y en paz. Soy una mujer vieja, sí, pero soy una mujer libre, y no hay mayor riqueza en este mundo que esa. El dolor de la traición deja cicatrices, por supuesto. Hay días en que un recuerdo, un olor, me devuelve por un instante a la oscuridad de aquellos días. Pero las cicatrices ya no duelen. Son solo el mapa de un viaje difícil, un recordatorio de la batalla que libré y que gané. Son la prueba de que sobreviví. Y no solo sobreviví, sino que florecí, como mis rosales después de un duro invierno, más fuertes y más hermosos que nunca. Y así es mi vida ahora, tranquila, plena, mía. Si mi historia sirve para que una sola mujer abra los ojos, para que revise sus papeles, para que reclame su lugar en el mundo, entonces todo el sufrimiento habrá merecido la pena. Porque la libertad, queridas mías, no es algo que se nos concede, es algo que se conquista. Y nunca, jamás, es demasiado tarde para empezar a luchar por ella. Ahora, si me disculpáis, mis nietos me esperan para merendar. He hecho un bizcocho de limón, su favorito. El olor ya inunda toda la casa, mi casa. Y es un olor dulce, el aroma inconfundible de la felicidad, esa que se cocina a fuego lento, con los ingredientes de la verdad, la dignidad y un coraje a prueba de traiciones.